Voy a llevar más por las personas que por los proyectos, y no me he equivocado. Fue muy complicado porque encima dejé la multinacional para ir a trabajar con ella, y a los 3 meses de salir de la multinacional llegó la crisis a España. Los dos del mismo sueldo, en un momento donde las empresas no nos querían ni conocer. Fuimos de los primeros en España que montó un congreso online en el 2011, que ahora es muy normal. Pero en 2011 montar un congreso online, el streamer era carísimo. Cualquier profesional que se tercie tiene que tener una buena marca. Podemos hablar de LinkedIn, de inteligencia artificial, todo acabará siendo un commodity. Serán herramientas que tendremos, sí. Pero lo que hay detrás de todas esas herramientas son personas. Tener una multinacional en una empresa y que crea que lo tiene todo hecho, tiene un gran problema, y más con la que viene. Hoy en día no es complicado poner en marcha una inteligencia artificial en tu empresa, es un apoyo importantísimo para las empresas. Y las empresas que no se adapten van a tener un problema muy, muy grande, pero de manera muy rápida. Hay personas que tienen muchos conocimientos, pero muy pocas de ellas quieren transmitirlo a todo el mundo. Hoy tenemos aquí a un invitado que ha sabido reinventarse hasta llegar a ser top 10 de influencer mundial. Hoy tenemos aquí a Alex López. Hoy vamos a aprender cómo reinventarse un líder dentro de un paradigma en el que las tecnologías avanzan cada segundo. La inteligencia artificial, LinkedIn, es un mundo en el que si no estás atento y adaptado, te mueres. Hoy vamos a vivir y aprender eso con Alex López. Además que todavía me acuerdo cuando Rafa vino de un curso del IES y me dijo: Cristina, he conocido a una persona que es Alex López. Bueno, en su momento me dijo Alejandro porque teníamos todavía cierto respeto, ya nos conocemos, confianza. Ya da igual. Pero todavía me acuerdo cuando me dijo: con esta persona tenemos que colaborar en algún momento, y dije 100%, aparte yo ya te seguía anteriormente en LinkedIn y demás, y tenía también a gente de mi entorno que también te seguía, era como, ostras, esta persona en verdad está haciendo cosas chulas. Con lo cual, me acuerdo ya cuando sí que fue el momento en los proyectos de decir, ostras, sí que le podemos ofrecer algo que a lo mejor puede interesarle o no, porque íbamos con esa expectativa, y que quedamos contigo en Barcelona en el Hotel Mandarín y ya te contamos un poco el proyecto. Así que nada, si quieres cuéntanos un poco qué tal, cómo fue también conocernos a nosotros por ese lado, qué te incentivó en el tema del proyecto, no sé, cuéntanos. Bueno, como bien decíais, pues soy un reinventado, soy una persona que ya tiene 55 años, que lleva vendiendo desde los 20 años y que se ha dado cuenta que o mejoras o te quedas fuera. Entonces, bueno, pues durante estos años me di cuenta que tenía que seguir avanzando, me han ido las cosas bastante bien y bueno, tuve la suerte de conoceros hace menos de un año, donde me propusisteis colaborar en el proyecto, y yo soy una persona que más que los proyectos me gustan las personas. Entonces, cuando tuve una reunión, más allá del proyecto, que era interesante, me gustaba mucho con quién me estaba reuniendo. Y siempre he funcionado así en mi vida, me he dejado llevar más por las personas que por los proyectos. Y no me he equivocado, porque detrás de los proyectos siempre hay personas. Si esas personas no son las que esperas, es difícil que funcione. Aparte, yo creo que hicimos como un poco de match, porque una vez que ya tú has entrado también en Biomol, en el Plus y tal, y conociendo también a Rafa, que al final es el que pilota, al final coincidimos en lo mismo, ¿no? Lo importante son las personas en ese sentido. Con lo cual, a mí me parece súper interesante también como el cambio de paradigma que hiciste en un determinado momento de tu vida, cómo supiste identificar, ya hablando más de mi parte y de mi área, que es marketing, un nicho de mercado totalmente desierto, por así decirlo, y cómo lo reinventaste todo. O sea, si quieres, cuéntanos un poco cómo era tu parte anterior de ser un director comercial más tradicional, como lo que entendemos y tal, a como el cambio y lo que eres a día de hoy y demás. Bueno, os puedo contar mi historia de cómo llego hasta aquí, ¿no? Yo, como os decía, empecé a vender a los 20 años, muchos años trabajando en diferentes empresas, y la última que trabajé fue como director comercial en Ticket Restaurant. Paralelamente a mi trabajo, mi mujer trabajaba en una multinacional y decidió montar su propia empresa. Eso era 2005-2006, ¿no? Entonces, imaginaros que tú vives con una persona con la que quieres a morir y ves que ella monta un proyecto que no acaba de funcionar porque no tiene la parte comercial, y tú estás en una empresa donde haces la parte comercial pero crees que te falta algo. Entonces yo poco a poco vi que yo tenía que ayudar a mi mujer en su proyecto. Entonces, cuando fue pasando el tiempo, me di cuenta que tenía que hacer un cambio en mi vida. Tenía que dejar la multinacional para ayudar a mi mujer, que era la que tenía el proyecto, y así lo hice. En 2008 decidí dejar la multinacional para ayudar en el proyecto de mi mujer. Recuerdo la frase de mi jefe que me dijo: tú no estás bien de la cabeza, ¿vas a dejar la multinacional para ir a trabajar con tu mujer? Y dije: mira, yo creo que es lo que debo hacer. Ella es muy buena en lo que hace, pero necesita mi ayuda y creo que es el momento de hacerlo. ¿Y cómo fue esa decisión? Eso fue dura, tuvo que costarte, ¿no? Me costó
pero tenía claro que tenía que ayudar a mi mujer. Yo creo que una persona con la que compartes 25 años de vida, casi nada, es importante estar cuando te necesita. Entonces ella, aunque nunca me lo pidió, yo notaba que necesitaba mi ayuda. Entonces dije, yo creo que yo voy a vender bien su producto. Jolín, pero también te honra, ¿no? Porque más en la sociedad en la que vivimos, que muchas veces ya tocamos temas un poco pantanosos, pero también es un acto de honradez y de admiración por tu lado, de decir, no, priorizo el bienestar de mi pareja por encima del mío, incluso, ¿no? Sí, yo creo que mi mujer es una mujer excelente, con una capacidad increíble, que es muy buena en parte de su trabajo, pero hay otra parte que ella no le gusta o no hace bien, que es la parte de las ventas, y nos complementábamos muy bien, ¿no? Entonces fue muy complicado porque encima dejé la multinacional para ir a trabajar con ella, y a los 3 meses de salir de la multinacional llegó la crisis a España, que fue el 2008, y fue un auténtico desastre. Porque pasé de una multinacional a irme a trabajar con mi mujer, los dos del mismo sueldo, en un momento donde las empresas no nos querían ni conocer. Fue complicado, pero yo pensé siempre que eso lo íbamos a sacar adelante. Empecé a trabajar con ella, es verdad que levantamos un poquito el vuelo, pero nos fue muy complicado. Entonces, ¿qué ocurrió? Yo os voy a contar la historia que muy poca gente sabe. Ahora la puedo contar porque pasan muchos años. Cuando decidí irme a trabajar con mi mujer, ¿qué ocurría? Que yo vendía formaciones porque ella es formadora para que ella viajara. Entonces, cuanto más viajaba ella, más me quedaba yo en casa con los niños. Teníamos 2 niños muy pequeños. Entonces, yo le vendía la formación, ella hacía la formación, pero durante ese espacio de tiempo tenía que estar con los chavalillos, ¿no? Con los pequeños. Eso me hizo estar muy cerca de ellos y siempre estaré agradecido de esos momentos que hemos vivido juntos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Que yo pasaba mucho tiempo en casa cuidando de los niños cuando mi mujer estaba viajando. Yo pasé de ser un director comercial de una multinacional a estar en mi casa con mis niños, que estaba fenomenal, pero que no tenía posibilidad de salir porque no podía dejarlos. Fue cuando descubrí LinkedIn y las redes sociales, que podía hacer ese trabajo sin tener que moverme de mi casa y de un ordenador. Entonces podía tener a los niños y trabajar. Entonces fue cuando descubrí la red social y me enamoré y dije, esto es para mí. Que al final ahí está la clave, o sea, tengo una necesidad, busco una solución y consigo el éxito. Con esfuerzo y trabajo diario, eso está claro. Os puedo asegurar que fue muchísimo tiempo, pero sí que es cierto que igual que la gente vio LinkedIn como un canal de empleo, yo veo LinkedIn como un canal de networking, ¿no? Entonces, y siempre lo dices, de hecho. Siempre. Y muchos clientes que yo conocía de otras épocas los encontré en LinkedIn. Entonces, poco a poco conseguí que, aparte de mi mujer, que ya le iba bien con su trabajo, yo también empezara a generar beneficios con mis formaciones de LinkedIn. Entonces, bueno, empezamos a viajar los dos ya, a generar esa oportunidad. Y hasta el día de hoy, que mi mujer sigue con su empresa, yo sigo con la mía, pero que remontamos el vuelo. Fue un momento muy complicado, pero yo creo que cuando tú quieres a alguien o apuestas por alguien, tienes que apostar hasta el final. Y yo lo que no podía era dejar a mi mujer en aquel momento con una gran oportunidad que tenía y con un esfuerzo muy grande, sin mi apoyo cuando yo se lo podía dar. Entonces estoy muy orgulloso y pasado el tiempo, ahora mi jefe me dice, bueno, yo no entendía que te marcharas, pero visto lo visto, acertaste. Pero yo creo en las personas, entonces yo creo que acerté. Entonces sí que puedo decir que aposté por el trabajo de mi mujer y que gracias a eso pues los dos estamos bien. Y la parte de identificar o saber identificar a mí me parece súper curioso y súper difícil a la vez. ¿Cómo identificas? O sea, entiendo que por la parte de la necesidad te llevó a la parte de LinkedIn, de, oye, necesito en cierta medida también ser resolutivo con lo que yo quiero conseguir y demás. En este caso la herramienta es LinkedIn. Vale, aquí hay una cuota de mercado, un nicho de mercado, pero ¿cómo sabes ver la potencialidad? Porque yo lo miro más también por la parte del marketing, hay una fase creativa en la que buscas referencias, te inspiras, tal, pero ver algo donde no hay nada, ¿cómo es eso? Bueno, no había nada aquí, en Estados Unidos sí que había. Vale. Entonces, como yo tenía tiempo, dije, a ver, los que no se equivocan nunca son los americanos. Además que es verdad. Y dije, pues hay que ver lo que hacen. Entonces yo empecé, digamos, a coger ideas de ellos y trasladarlas aquí a España, cuando en España no había nada. Yo entré en LinkedIn cuando habían 32 millones en el mundo, ahora hay 1.000 millones y solo éramos 600.000 en España. Dije, a ver, aquí hay poco usuario, pero sí que es cierto que hay mucha potencialidad. ¿Qué hay en Estados Unidos que no hay aquí? Hombre, están mucho más avanzados. Y decidí copiar el modelo. Y claro, en poco tiempo me posicioné con una estructura o sistema americano en España. Entonces fui de los primeros y eso es lo que vi. Que aparte tú lo dices mucho, ¿no? E incluso ya nosotros que colaboramos también en Biomol, en el Plus y tal, porque tanto el Plus como Biomol y Rafa sobre todo también busca mucho la parte de digitalizarse y no quedarse atrás, sino, oye, vamos a subirnos a este carro. Pero me parece alucinante también como sabes dar como con las teclas y tú mismo lo dices, oye, hay que saber copiar también, es decir, hay que copiar. A ver, yo siempre he pensado que yo no soy capaz de inventar algo que no esté inventado. Yo puedo mejorarte algún sistema que encuentre y a partir de ahí, pues bueno, cada uno tiene sus limitaciones y yo sé que no soy el mejor. Ahora eso sí, tú dame una idea y entonces seguramente te la mejoraré.
Y no pasa nada, por mejorar ideas. Yo creo que no hay ningún tipo de problema. Nada. Siempre y cuando seas honesto. Hay que saber buscar Sí. de una oportunidad la doble oportunidad y sacar más de menos siempre. Y te vas a equivocar de las 20 ideas que tienes, te equivocas en 18. Pero Como con que que una te funcione sigan. tienes suficiente. Yo me he equivocado un montón de veces. Un montón de veces. Nosotros, ahora ya ha pasado el tiempo, fuimos, la empresa de mujer y mía, fuimos de los primeros en España que montó un congreso online. En el 2011, que ahora es muy normal. Pero en 2011, montar un congreso online, el streamer era carísimo. Pues tuvimos que usar una fórmula para no pagar ese streamer y hacer un congreso online. Y la gente nos decía en 2011, ¿pero dónde es el evento? No, ¿qué es online? Decían, ¿pero en qué dirección? No, oiga, pero es que lo va a ver usted por internet. No lo entendía nadie. Entonces fuimos unos avanzados en aquel momento, pero apostamos. Sí. No ganamos dinero, pero el ruido que hicimos hizo que nos conociera todo el mundo. ¿Y cómo lo percibías, o sea, haciendo un paralelismo de antes y ahora, cómo veías la gente escéptica en cuanto al tema de Internet y ahora la comparación con ya la era de la digitalización, por así decirlo? Bueno, yo he visto de todo. He ido a empresas donde me han dicho, pero vamos a ver, ¿pero cómo que mis empleados van a estar en LinkedIn? Si van a estar en LinkedIn, esto es un problema para la empresa. No lo entendían. Pensaban que era un juguete, una moda, y luego te das cuenta de que no. Entonces, bueno, tú te tienes que ir dando cuenta de que no puedes ir a ver a todo el mundo y contarles lo mismo. No todo el mundo es tu cliente también. Hay ¿no? que ir mucho También. más al que realmente crees que puede ser, que está más avanzado, ¿no? Y es un tema de tiempos. Como igual ahora con la inteligencia artificial o con las ventas digitales, es un tema de tiempos. No todo el mundo tiene los mismos tiempos. Lo que sí que es cierto que al final todo el mundo tiene la urgencia, ¿no? Pero no todo el mundo es capaz de decidir en el mismo momento. Entonces, cuanto más grande es la compañía, más difícil es poner en marcha ciertos proyectos. Y una cosa que destaco es que llegaste a un conocimiento del cual no estabais realmente formados, sino ibais aprendiendo sobre la marcha y investigando solo, porque no tenías una formación como para poder hacer una conferencia online. Bueno, lo mío es muy curioso, porque yo he titulado a gente en redes sociales y no tengo ninguna titulación. Y no tiene nada que ver, o sea, por mi estás momento- capacitado, por Pero es supuesto. que en un momento no lo había. O sea, yo no podía titularme sobre algo que no existía. Entonces, yo durante años he titulado a gente en másters, en escuelas de negocio, donde les he titulado y bueno, ¿tú tienes titulación? No, pero es que yo no lo podía tener, porque cuando yo empecé no había. Que eso es importante señalarlo, que hoy en día te piden muchos máster, muchas carreras, pero el conocimiento no tiene que ir siempre acompañado, que la formación es importantísima, pero que hay personas que han podido formarse y no han tenido que tener una carrera, sino la gana de estudiar, investigar. Eso es La importante, la constancia. A ver, constancia. yo creo que lo de la carrera es importante poder tenerla, pero se asegura base, es que hoy base. en día me da igual que tú saques un 8,5 o que saques un 5,5. Yo te quiero en la reunión y ver cómo eres y a partir de la actitud que tienes, decir si te quedas conmigo a trabajar o no. Es que hoy en día, que al final, yo esto siempre, si mi madre ve el podcast, que espero que lo vea en algún momento, que ya me lo dijo ayer, siempre me lo dice, como que la generación un poco anterior, por así decirlo, le dan mucha importancia a la parte de la formación y demás, y por supuesto es súper importante, como lo estáis diciendo vosotros, pero ¿qué te diferencia a día de hoy? Es la actitud, sin ninguna duda. 100%. Yo cuando doy clases en escuelas de negocio, en universidades, yo ya detecto quien tiene una actitud que dice, uff, qué bien, y gente que dice, madre mía, tú ya puedes hacer 8 carreras, que no mejoramos. bien. Entonces es un tema de actitud y de ganas y de ponerle interés y de tener ganas de mejorar. Esa actitud, para mí, hoy en día, el que encuentra un buen empleo o encuentra un buen trabajo es porque tiene una muy buena actitud. Porque lo de las carreras, bueno, está bien, pero no es definitivo Pero para hoy nada. en día no diferencia, No diferencia. no una diferenciación. No diferencia nada. El otro día veía yo un podcast de Tony Segarra, que es el publicista mejor considerado del siglo XX en Nude Project, en la marca esta que yo sigo un montón porque me gusta mucho, y en las reuniones de comentando. marketing también lo ponemos mucho de ejemplo. Y lo decía, para mí un filtro en los procesos de selección es que en un determinado momento un perfil ha tenido la inquietud de formarse y de hacer una carrera profesional, pero por otro lado ha tenido también la iniciativa de decir, abandono porque esto no está diseñado para el ámbito que realmente yo quiero, porque al final el sistema educativo funciona de una forma muy diferente a lo que es la parte práctica. ¿Tú qué piensas sobre la educación en ese sentido a día de hoy? Yo creo que la educación tiene que cambiar totalmente. Yo ahora hace poco, la semana pasada, creo, 10 días, estuve con unos profesores eran de instituto, y me decían, claro, es que ahora los alumnos, cuando les pido las tareas, me las traen hechas con ChatGPT, y claro, todo el mundo aprueba. Digo, bueno, pues a lo mejor es que el problema es que sigues mandando unas tareas que ya no se deberían mandar así. Claro. Si al alumno no le mandas unas tareas, porque sabes que las tareas se las va a hacer con inteligencia artificial, mejor que lo haga
y que luego te lo presente en clase, ¿no? Y que luego te lo pueda exponer. Esa es la diferencia. Tenemos que entender que la educación ha cambiado y no se trata de memorizar, se trata de adaptar a la realidad de lo que necesitas, ¿no? Y creo que nos falta mucha formación real de la vida, de lo que te vas a encontrar, porque mucha gente hace una carrera cuando llega a la empresa no tiene absolutamente nada que ver con lo que ha estudiado. Y yo creo que incluso en el Plus, y Sí, tú más también la parte... Lo vivimos mucho, aquí vienen muchos alumnos en práctica y todo, que tienen unos conocimientos seguramente de contables espectaculares, pero que después no saben aplicarlo o ni siquiera llevar una reunión, no saben poder levantarse y hablar o coger un teléfono, les da hasta vergüenza coger el teléfono porque no viven lo que es el día a día, el trato diario. Que yo creo que hay una parte que es verdad que es normal, ¿no? Porque al final cuando te enfrentas a una tarea nueva es como, venga, me voy adaptando, voy confiando en mí, esa parte de diálogo interno reforzador, por así decirlo, ¿no? Pero es lo que tú dices, es como entender que el foco está en, vale, por supuesto la parte de la formación es súper importante, pero la parte de las habilidades es lo que a mí me hace diferente al resto. Pues yo creo que ahora mismo la gente más joven tiene un problema añadido, ¿no? Que cada vez más se dejan llevar por la parte digital y no interactúan realmente. Es que ¿cómo lo controlas eso? Porque me parece súper complicado, incluso yo conmigo misma, que muchas veces, yo qué sé, me meto en TikTok o incluso cuando hacemos reuniones de equipo de, venga, vamos a tal, y es como, no deja de tu cerebro, no sé si lo voy a decir técnicamente correcto, ¿vale? Pero liberar dopamina por todo lo que estás usando. ¿Cómo controlas y sabes cortar y que no te domine la herramienta? Bueno, yo creo que es un poco de que veas que esas herramientas te pueden ser interesantes en algún momento, no son parte de tu vida. Pero a mí lo que realmente me preocupa es cuando tú tienes que ponerte en marcha en el mundo real, ¿no? O sea, yo veo chicos de 20, 22, 23, 24 años que cuando le dices vamos a tener una reunión con alguien, no saben mirar a la cara a la persona con la que están delante o gestionar una reunión. Creen que todo se mueve a base de chats. Que no, que lo tienes delante. Y creo que es donde ganamos los veteranos, ¿no? Entonces creo que yo que me dedico a las ventas, es más fácil que un veterano se adapte a la inteligencia artificial como una herramienta que le ayude, que en un chico joven que tenga mucha IA, pero que luego en una reunión no sabe adaptarse. Y creo que es un gran error, porque es donde realmente falla. Si vendes todo online, no hay ningún problema. Pero aquí tienes que una reunión, flojean mucho en el one-to-one con las personas. Y hablando de la parte de ventas, que incluso cuando preparábamos un poco, mira, ¿qué le podemos preguntar a Alex y tal? Claro, tú vienes, y creo que lo puedes entender mucho mejor, vengo de ser un comercial tradicional, por así decirlo, y ahora me he adaptado a un modelo totalmente diferente. ¿Qué le dirías tú a un comercial de toda la vida, por así decirlo, que mi padre era comercial durante toda su vida, para realmente intentar adaptarse a todo esto? Porque esto es una burbuja que tú dices, ¿cómo le meto mano? Bueno, no es fácil, ¿eh? No es fácil porque todo el mundo también se llama comercial y no todo el mundo es comercial. También, que ahí podemos entrar también. Pero creo que estaría bien que acompañaran a personas que tienen experiencia, porque seguramente aprenderían más que viendo vídeos de YouTube o tutoriales en cualquier herramienta. Hay una parte que es la realidad, lo que tocas, ¿no? Lo que hueles, lo que vives, que eso lo tienes que vivir. Y eso ahora mismo creo que la gente muy joven no lo está viviendo y creo que lo está perdiendo. Sí que es cierto que hay ciertos clientes que nunca verás y esa venta te va a servir que seas muy digital, pero todavía nos quedan unos años donde realmente creo que necesitan el apoyo de gente que ha vivido en la calle, porque hay cosas que no se pueden digitalizar. La calle, esa frase parece una tontería, pero es que se está perdiendo. Eso que decían los mayores, échate mis padres y todo. Yo con 17 años ya me echaba a la calle y me ponía a vender yogur, cualquier cosa de la tienda del barrio, o es que ya se pierde hasta jugar en la calle. La calle falta. Hay un tema de confianza. O sea, tú cuando estás con una persona y le miras a los ojos y tiene una reunión, ¿confías o no confías? Hoy en día, con inteligencia artificial, cualquier voz, cualquier imagen, bueno, puede ser real o no puede ser real, y en muchas ocasiones puede servirte. Pero hay muchas negociaciones, muchas gestiones que es un tema de personas. Es como el feeling, ¿no?, que tienes con las personas. Sí. Poner el énfasis de, venga, ¿cómo conecto con la otra persona? ¿Cómo entiendo qué le inquieta a la otra persona? Y al final intentar darte, ¿no? Claro, lo que es cierto es que antes tú tenías muchas más posibilidades de reuniones, ahora tienes muy pocas y las pocas que tienen que ser realmente buenas. Sí. Las tienes que preparar infinitamente mejores. Pero sí que queda esa parte de personas que es la que diferencia entre una venta y otra, ¿no? Entonces creo que ahí la gente joven no tiene esa parte, y lo veo diariamente porque todo el mundo te habla, no, te voy a hacer un tutorial, te voy a hacer no sé qué, te habla con palabras muy técnicas que el interlocutor que te va a comprar no entiende.
Entonces no te van a comprar porque es que no entienden lo que le estás diciendo. Entonces ahí donde viene que el veterano, ¿no? El que tiene más edad y ha hecho la calle, ha visitado mucho, tiene ventaja. Entonces yo que formo muchos vendedores, yo les digo, no es un tema de edad, es un tema de actitud, de adaptarte al medio, y que si tienes más edad y has trabajado con clientes, tienes una ventaja que con el digital puedes superar, pero si no has visitado es muy complicado. Y tienen horror, los chicos jóvenes, a coger el teléfono. Horror, yo lo vivo aquí. No, cógelo tú, que a ti te gusta hablar mucho, aquí en asesoría no sé cuánto, digo, no me gusta hablar mucho. Pero hay que hacerlo y eso sale, a mí por lo menos me sale solo, ¿no? Si no, a lo mejor no estaría incluso aquí con vosotros, ¿no? Porque me costaría hasta mirarte a lo mejor a la cara, ¿no? Pero lo vivo un montón y es que no son capaces de coger el teléfono. Yo creo que al final ahí nosotros, incluso ya también hablando del tema de liderazgo, también tenemos como que saber identificar, porque no creo que la clave, personalmente pienso así, esté en como que te cueste hacer algo, sino en cómo incentivo a esta persona para intentar potenciarla, de alguna forma, ¿no? Porque no lo han trabajado nunca. Ya. No han hecho hay que nunca... exponerse en ese sentido. Hombre, yo creo que el socializar es importante. Entonces yo creo que cada vez estamos más delante de un ordenador o delante de un móvil, y yo creo que hay muchas personas que si tú le quitaras el número de teléfono al móvil no le pasaría absolutamente nada, porque no llama a nadie. Entonces es como tener un chat. Bueno, pues el chat está muy bien, pero entonces donde eso no funciona cuando hablas de ventas, ¿no? Hablas de, jolines, saber el momento oportuno de hablar con esa persona, de llamarla, de comunicarte, de decirle y de mirarle a los ojos. Y esa es una cosa que se aprende a base de visitar. Además es un problema que lo podíamos no solo llevar a venta, sino a todos los aspectos de la vida. Esas reuniones son las que marcan la diferencia. La verdad que además hoy en día, Ale, todo el mundo habla del éxito y hablamos de las personas o con las personas cuando llegan a un punto de éxito, ¿no? Pero para llegar a eso ha pasado muchas cosas, muchos fracasos, habrá personas con más o menos fracasos y en eso se han vivido muchos momentos de miedo. Entonces me gustaría entrar un poquito a que demostrases y te abrieses un poquito a cómo has vivido tú el miedo, cómo has pasado esas noches que a lo mejor hasta te ha costado dormir por ese miedo a afrontar los cambios, a lanzarte, a dejar a multinacional. ¿Cómo la gestión del miedo, cómo la llevas? Bueno, la verdad es que he pasado mucho miedo y muchas veces lo sigo pasando porque soy autónomo. Entonces, cuando y humano. Tienes mucho miedo. Yo recuerdo perfectamente cuando decidí abandonar la multinacional y me con mi mujer, a los 2 años, que era la crisis estaba muy complicada, nos dijo el banco que no nos renovaba las pólizas de crédito. Eso suponía poner en la hipoteca de la vivienda pues en más valor para intentar recuperar el dinero y que todo estaba en el mismo cesto. Era un riesgo muy importante. Pero os aseguro una cosa, yo siempre pensé que lo sacaba. Dije, confiabas en ti, ¿no? Dije, esto lo saco, no sé cómo, pero yo lo saco. Mi mujer y yo teníamos claro que lo íbamos a sacar, no sabíamos cómo, pero lo íbamos a sacar. Entonces, yo siempre he pensado que es muy importante que tú creas que lo vas a sacar. Si confías en ti, tienes un 50%, un 60%, un 70% hecho, ¿no? Entonces, hemos pasado momentos muy complicados y posiblemente los seguiremos pasando. Es cierto que con la edad ya relativizas un poquito, ¿no? Perdona, qué importante es relativizar un poco el tema. Pero es cierto que aprendes, ¿no? a vivir con ese miedo, pero siempre y cuando confíes en ti. Si no confías en ti, no emprendas o no hagas algo que te ponga en riesgo, porque es complicado a diario. O sea, cuando tú decides apostar, es complicado. Y piensa que estás siempre en una línea muy fina, que en cualquier momento se cae, y más cuando tienes empleados, ¿no? Ahí creo que está la clave, lo que comentaba era el saber llevar el miedo, y hoy en día creo que la juventud, yo me uno el primero. Hombre, eres juventud. Me uno el primero y tú también. Yo también, tú también. Nos cuesta más convivir y con el miedo. Antiguamente es que te salía a la calle y del tirón te daba igual todo, pero hoy en día el saber que tienes que convivir con el miedo diariamente cuesta mucho más. Pero porque yo creo que también no nos educan a cómo gestionar el miedo, ¿no? O sea, es que al final el miedo forma parte de nosotros. Yo creo que tenéis una ventaja los que tenéis la edad muy jóvenes, que tenéis normalmente el amparo de la familia, que en nuestro caso era mucho más complicado. Yo con mis padres tuve el respaldo que pude tener, pero no mucho más, entonces sí que arriesgábamos mucho más. Vosotros tenéis el respaldo familiar, que eso muchas veces os perjudica. Nos acomoda. Os acomoda. Sí. Y o realmente tú sales a buscar un cambio, realmente no lo vives, ¿no? Entonces, bueno, yo recuerdo también que con 20 años, aunque hable como una persona ya más antigua, a mí me mandaron a hacer el servicio militar con 20 años a Canarias. Yo no había estado nunca en aquellas islas. Y pasé un año en un lugar que no conocía a nadie y que tenías que sobrevivir. Pues esa experiencia me la llevé.
Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora mismo ese tipo de situaciones, no porque tengáis que hacer el servicio militar, pero verías que estáis todo el tiempo en vuestra casa con vuestros padres. Entonces, ahí poco tienes que mejorar, a no ser que seas muy inquieto. Entonces, si lo tienes todo hecho, pues muchos vais haciendo lo que vais haciendo. Cuando tienes que salir, oye, mira, que me he ido a Australia un año ahí sí que aprendes. Supervivencia, ¿no? Es como el instinto claro, de supervivencia. Al final es saber controlar las emociones, como lo que se llama ahora inteligencia emocional, el saber controlarla. Me señala porque soy muy pesada. Porque es su frase top. Eso es algo que cuesta y por eso vete de Erasmus, vete a trabajar a Estados Unidos, a Australia, exponte, que aunque parezca que te vas de fiesta, no sé cuánto, pero hoy en día, gracias al amparo que tenemos de nuestra familia y todo, son las pocas experiencias para hacerte a la vida real. Es que estáis cubiertos, pero cuando tú dices, oye, es que con este presupuesto, con lo poco que tengo, en un lugar donde no puedo preguntarle a nadie, es donde realmente te busca la vida. Y esa experiencia es muy buena. Yo a mis hijos les he dicho, mira chicos, quiero que salgáis, necesitáis salir. Sé independiente, ¿no? No dependas de... Es que siempre tendrás donde volver, pero hombre, empieza a buscar... Intenta no utilizar este recurso, ¿no? Claro. A mí mi madre eso siempre me lo ha dicho un montón. Yo incluso lo hablaba antes con Ali de... Para mí mi madre es... Incluso la traería al podcast porque yo creo que nos puede enseñar mucho. Es una persona súper humilde pero que enseña mucho. Y siempre me lo ha recalcado. Intenta siempre no depender de nadie. Por supuesto, tienes que también saber aprender a cuándo tienes que pedir ayuda, pero... Intenta buscarte tú. Cuando tú tienes cualquier problema, tienes un teléfono al que acudir para que te lo arreglen, o que te manden un Bizum, o que te solucionen el problema, es muy fácil. Sí. Ahora, si tú estás en un sitio donde no hay teléfono ni hay Bizum, tú aprendes de verdad. Y creo que esa falta os hace. Al final hay una cosa que es clarísima, que lo comentábamos el otro día también con Rafa, que para ser un líder, primero lidera tu vida. Y cuando tú seas capaz de liderar tu vida, te convertirás en un líder y ya podrás liderar a los demás. Yo también creo que es muy importante que cuando tú decidas hacer un proyecto, que te guste y que te levantes por la mañana feliz con lo que haces. Porque ese es otro gran problema que nos encontramos, ¿no? Yo veo muchísima gente en las empresas que no es feliz con lo que hace. Y eso es un problema muy grande. Claro, pero todo eso empieza con autoconocimiento de saber qué te gusta, ¿no? Creer en ti. Claro. ¿Y cómo crees en ti? Porque, por ejemplo, una persona... O sea, yo creo que los que estamos aquí tenemos una seguridad bastante fortalecida y construida, pero una persona que no confía en sí misma, que no sabe gestionar la inseguridad, porque inseguridad tenemos todos y quien diga que no miente, ¿qué le dirías para decir, oye, intenta apostar por lo que tú piensas, por lo que tú sientes? Pues que tendrás que hablar contigo mismo muchas veces. Ya. Yo muchas veces hablo conmigo y digo, oye Alex, que esto lo sacamos. Y hablo conmigo y me habla a mí. Ese diálogo interno, ¿no? Claro, y es que lo necesitas. Y esto lo saco y voy adelante y tiro para adelante. Porque no me puedo permitir ese lujo, y más cuando tienes familia, ¿no? Entonces, creo que hay que pensar en que... A ver, yo lo que también creo que hay que... Primero, rodearte de gente positiva. Ese es otro gran problema que hay. La gente que no suma, por favor, no te pongas al lado porque te resta. Entonces, si eres un poquito inseguro y te sumas con gente que encima no te va a ayudar, pues no te sumes, no te pongas. Entonces, yo ya hace muchos años que decidí que la gente que no me suma, no la quiero a mi lado. ¿Y cómo es, perdón que te interrumpa, cómo es, porque me imagino que te lo has tenido que enfrentar, teniendo en cuenta que vas a contracorriente, ¿no? Y que todo el mundo intenta formar parte de lo que es la aprobación, por así decirlo, ¿cómo gestionas que la mayoría de la gente te haga comentarios del estilo intuyo, ¿no? Porque creo que todo el mundo al final es así, de intentar quitarte de tu camino? Pero es que creo que no, en mi caso, muy poco. Sí, no me ha preocupado mucho. Si hubiera hecho caso a mi jefe, a mi familia o a mis amigos de que no me fuera a trabajar con mi mujer, no lo hubiera hecho. Y me hubiera arrepentido toda la vida. Entonces yo siempre he pensado que lo que considero que tengo que hacer, lo tengo que hacer. Joder, pero eso es muy guay, ¿eh? Lo de tu mujer a mí me emociona en el sentido de, jolín, qué guay que priorices a tu mujer. Eso me parece súper bien. Pues mira, me hicieron un caso en el IS sobre el caso de mi mujer y me siento muy contento de poderlo explicar y que sigamos trabajando juntos. En ningún momento, bueno, no fue algo que estaba previsto, pero yo creía que lo tenía que hacer. Pero es un tema de personas. Siempre tienes que rodearte de personas y, si es posible, de gente positiva. Al final es curioso que una persona que viene para hablar de inteligencia artificial, de LinkedIn, de todo lo que viene siendo tecnología, la palabra que creo que más has dicho ha sido personas. Al final no podemos irnos, que vivimos en un mundo social y que lo importante son las personas. Podemos hablar de LinkedIn, de inteligencia artificial, todo acabará siendo un commodity, serán herramientas que tendremos, pero lo que hay detrás de todas esas herramientas son personas, entonces tenemos que cuidar a las personas. Y antes comentabas, Alex, que tú decías, vale, que te preguntaba, ¿cómo puedes hacer uso del tema de inteligencia artificial?
y tú decías, sí, pero primero hay que ver qué es un buen comercial. ¿Qué es un buen comercial para ti a día de hoy? Yo, para mí, un buen comercial es una persona que le gusta mucho vender y que tiene capacidad de escucha y que disfruta con su trabajo. Luego tú le puedes ayudar a que mejore, pero tiene que tener muy buena actitud, porque ¿sabes lo que ocurre con los comerciales? Que todo el mundo piensa que nosotros vivimos muy bien, que ganamos mucho dinero. Es duro, ¿eh? Pero es muy duro, porque ahora no tanto, pero nosotros hemos viajado mucho en los comerciales por ciudades de España, donde hemos estado en un hotel solos durante 3 días, no hemos vendido nada y hemos vuelto a casa. Entonces, esa gestión, ¿no? de decir, oye, mira, es que no me salen los números, estoy solo, lejos de mi familia, tienes que ser muy potente para saberlo gestionar. Entonces, somos una raza diferente, siempre lo digo. Somos la parte fundamental de las empresas, porque sin nosotros la empresa no funcionaría. Literal. Pero es cierto que la gestión del día a día es diferente a otros departamentos. Pero yo creo que personas que se nota, yo veo gente que le gusta vender, tiene ese puntito, ¿no? Y hay gente que no vendería nunca. Pues lo ves. Y además, sobre todo, importante que es vender algo que te gusta, porque eso muchas veces me dicen, yo qué bien vende tus aficiones, la guitarra, Semana Santa, no sé cuánto. Digo, porque es lo que me apasiona. Si te apasiona, tú vas a transmitir al que te quiere comprar lo que sientes de verdad. Ahora, si te da igual, por muy buen vendedor que sea, pero si no... ¿Y alguna vez has tenido que vender algo que no te gusta? Bueno, yo siempre he tenido la suerte de decidir lo que quería vender, y si no me quería el producto, no lo vendía. Yo tuve una entrevista con una empresa muy buena, donde no me gustaban ni las personas que iba a tener cerca, ni el producto que iba a vender. Entonces dije que no, y era muy buena oferta. Entonces es muy importante que cuando tú te levantes por la mañana disfrutes con lo que haces. Y tú te creas el producto, porque pensar una cosa, el producto que vendes hoy posiblemente no lo vendas mañana, pero el cliente que vendes hoy, tú creas que te compre mañana. Entonces, no es un tema de producto, es un tema, vuelvo a hablar, de personas. Entonces, yo he vendido material de oficina, he vendido ticket restaurante, he vendido formación, he vendido un montón de cosas, pero siempre que he llamado a un cliente, pasados los años, me ha dicho, Alex, ¿cuándo vienes a verme y hacemos un café? Porque nunca he fallado, porque me he creído el producto y porque nunca he engañado. Entonces, tienes que tener productos que realmente creas en ellos y que te van a ayudar. Y cuando ese producto no es para el cliente, se lo tienes que decir, ¿no? Pero es algo que mi padre, que era vendedor y que me enseñó a vender desde muy joven, me dijo, Alex, es un tema de que disfrutes con lo que haces. Sí, es súper importante, y más lo que vendes hoy en día, que cuando llegas a un sitio a venderlo, sabes que muchas de esas personas van a estar en contra. Porque ¿cómo sientes tú ese rechazo? Que a lo mejor no siempre, pero ese rechazo cuando llegas a compañías y quieres implantar la inteligencia artificial, cosas que pueden pensar, que dices tú, es que viene a quitarme el puesto de trabajo, que no es así, hasta que lo entienden, pero pueden pensarlo. ¿Cómo vives tú ese rechazo o ese posible rechazo? Bueno, ya tengo una edad donde esa cosa ya no me afecta, pero es verdad lo que dices, ¿no? Es cierto que, a ver, cuando tú vas a una empresa y tú ves que realmente no es el momento, tienes que frenar y no hacer ese proyecto. Primero, para que funcione un proyecto, las personas que deciden se lo tienen que creer, si no, no funciona. Y luego, si es verdad que hay reticencias, hay personas que piensan, hombre, esa persona viene de fuera, no viene con el ánimo de ayudar, sino de perjudicar. Bueno, eso al inicio todos tenemos esa inquietud. Luego tienes que intentar trabajar de manera coherente, pero siempre siendo muy honesto. Y hay veces que tú no les puedas ayudar pues porque la información no la tienes, puedes decirlo. Pero ya no me afecta tanto. Ya he vivido demasiadas situaciones. He visto situaciones muy curiosas en muchas compañías muy grandes, ¿no? Me da para escribir un libro. Las experiencias son importantes. Yo creo que ahí, en general, a la mayoría de personas no le gusta salir como de su zona de confort, entonces tú sacas a todo el mundo de su zona de confort, entonces es como complejo. Bueno, es que si no, no aprendemos, ¿no? Entonces hay que sacar a las personas de la zona de confort, ayudarles, siempre ayudarles, e intentar que mejoren, ¿no? Y ser muy honesto. Cuando he visto que no tenía nada más que aportar, he dicho, pues mira, aquí me paro, pero tienes que ayudar siempre, ¿no? Sí. Pero bueno, es muy bonito. Yo que he estado con muchas empresas en diferentes países, me lo he pasado realmente bien. Ha sido una auténtica fiesta. Primero porque cada día aprendes, ¿no? Yo cuando voy a una empresa aprendo más de lo que yo enseño, porque mucha gente te cuenta cosas que tú no conocías y que te ayudan a mejorar, ¿no? Y luego que, bueno, más o menos, si las cosas las haces medianamente bien, pues te llevas no solo un cliente, sino una amistad, ¿no? Una amistad. Tengo muchísimos clientes que son amigos, eso es muy bonito. Y pasar de cuando empecé yo a vender, que vendía a papelerías y vendía en el horario que los niños salían del cole y luchaba con un niño que compraba un chicle, yo vendía una libreta, a sentarte con una familia de una entidad bancaria, ¿no? O sea, eso es muy bonito también vivirlo, ¿no? Es decir, joder, estoy aquí arriba del todo, ¿no? Y saber gestionar esas dos partes. Esa es la actitud que te ha llevado a conseguirlo, porque una cosa que hemos hablado muchas veces es tu trabajo es súper duro, porque si tú o estoy todo el día constantemente actualizándome o me voy fuera, o sea, o cuando me quiera poner ya
ha pasado un camión por delante mía. Sí. Eso es duro, te gusta, si no, imposible. Sí, eso es duro, pero es que no es lo que me pasa a mí. Creo que la mayoría de las personas que nos van a estar escuchando es o te actualizas o estás fuera. O mueres. Si me dices, mira, es que soy funcionario y oye, a mí ya me va bien, te vas a salvar, ¿no? Porque, pero que esté en una multinacional, en una empresa y que crea que lo tiene todo hecho, tiene un gran problema. Y más con la que viene, ¿no? Porque la que viene no es ninguna broma. ¿Y qué viene? Pues nos viene un cambio importante en la manera de trabajar y nos vienen unas herramientas que hasta ahora no hemos conocido que van a automatizar muchísimas tareas. Entonces hay muchas tareas que eran repetitivas, que no tienen ningún sentido y que se van a automatizar. Y lo que nos viene, que todavía no lo sabemos, porque estamos en el inicio, es un cambio radical en muchas empresas y lo vamos a vivir. Pero me gustaría que señalases eso, que vienen para ayudar y acompañar. No, eso sí, que la gente tiene miedo de que todo lo que viene es para mal porque te va a quitar tu puesto de trabajo. Nosotros estamos viviendo aquí en el Plus, que estamos implantando mucha inteligencia artificial contigo y en Biomor también. Y lo que viene a mejorar, no se va a venir a perder puestos de trabajo y eso es lo que la gente no lo ve. Claro, porque te han hablado de una inteligencia artificial que sustituye al humano, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo estamos en una inteligencia artificial que nos tiene que ayudar a mejorar, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar de aquí a 10 años? No lo sé. No sé si que 10 años puede ser que nos sustituyan, posiblemente habrá puestos que se sustituyan, pero ahora mismo es un apoyo importantísimo para las empresas. Y las empresas que no se adapten van a tener un problema muy, muy grande, pero de manera muy rápida. Porque hoy en día no es complicado poner en marcha una inteligencia artificial en tu empresa, o como mínimo empezar a trabajar con ella, ¿no? Pero es cierto que yo ahora mismo, si tuviera que contratar a alguien o tuviera que buscar una solución, yo diría, bueno, ¿y dónde está la IA en todo esto, no? ¿Y qué es para ti la IA? Porque yo creo que sintetizar en un concepto personas que no estén familiarizadas, ¿qué es para ti la IA? Pues mira, no te sabría definir para mí lo que es la IA. Yo te diría que lo que estoy viviendo es un cambio muy grande en la manera de gestionar las empresas cuando hablamos de empresa, ¿no? Es un cambio muy grande y creo que ahora mismo no sé bien lo que va a ocurrir, pero yo os diría a cualquier persona que esté escuchando, ponte a mirar lo que está ocurriendo en tu negocio. Fíjate a la piscina, porque va... Y ponte en buenas manos, al final. Yo creo que la clave también es como me tiro, pero me asesoro en cierta medida de cómo puedo hacer como el mejor uso de las herramientas. Bueno, creo que hoy en día tienes que estar asesorado, aunque tampoco hay mucha gente que te pueda asesorar, porque esto es nuevo para todo el mundo. Bueno, tenemos a ti. Nosotros la verdad que ahí aprendemos a diario. Tampoco, no es que sea un gurú, yo me dedico a explorar y lo que considero oportuno lo explico, ¿no? No soy un experto ni soy ingeniero informático, pero sí que es cierto que lo que yo aprendo lo intento aplicar a mis clientes y la verdad es que mejoramos mucho la productividad, muchísimo. Entonces creo que estamos en esa fase y vendrán diferentes fases, ¿no? Entonces ahora mismo la que yo diría es cualquier negocio, por pequeño que sea, o empieza a entender cómo integrar la inteligencia artificial para mejorar procesos o se va a quedar obsoleta un poco. Es lo que comentábamos antes cuando estábamos charlando antes de empezar, ¿no? Que o te subes ahora o cuando te quieras subir ya estás en el último vagón, no vas a llegar a la cabeza nunca. Sí, es cierto que está yendo demasiado rápido y no da tiempo. Yo que estoy intentando averiguar me cuesta. Es cierto, pero es cierto que o empiezas ya a ponerte o en un año estás lejos de la realidad. ¿Cómo le explicarías tú a los espectadores que nos están viendo? Cuando tú llegas a una empresa, sí, tú primero analizas, supongo, cómo puede ayudar la inteligencia artificial, pero cuéntanos un poquito tips, que vea la gente qué puede aportar. Es muy difícil porque cada sector y cada empresa es diferente, pero ¿cómo haces tú ese proceso? Cuéntanos un poco. Bueno, el primer proceso que hago yo cuando voy a una empresa es primero ver quién me manda a hacer ese proyecto. ¿Es el comité de dirección? ¿Es la gente que dirige la empresa o es un departamento concreto? Si es el comité de dirección, fantástico, porque si los del comité de dirección se lo creen, baja. Todo se proyecta hacia abajo, ¿no? Si lo haces desde un departamento, luego no sube porque como no lo entienden los de arriba, no se hace. Entonces, importante hacer el proyecto, que participen las personas que deciden la empresa, porque si ellos entienden en qué consiste el proyecto, es mucho más fácil que baje. Una vez haces una capa de entender un poco qué está ocurriendo, dices, muy bien, esto es lo que está ocurriendo. Ahora dime tus necesidades y las vamos a trabajar. Entonces, pues puedes trabajar por departamentos y ver un poco cómo solucionar, ¿no? Cómo optimizar los procesos de cada departamento. Pero es muy importante empezar por arriba, que se lo crean, y luego ir a cosas no muy complicadas que mejoren la productividad de la empresa. Hay cosas muy sencillas para hacer, muy sencillas para hacer. Por ejemplo, he vivido unos casos. El año pasado yo viajaba con una empresa de seguros donde yo les explicaba mi caso. O sea, yo creo que yo nunca me había leído una póliza de seguros.
porque yo creo que es infumable leerte una póliza de seguro. Entonces te hacen una póliza, tú te la lees, y quieras o no quieras, ¿quién se lee esas páginas en letra pequeña? Realmente nadie. Que no te la lee. Entonces, bueno, yo dije, bueno, vale, hasta aquí bien. Pero es que ahora tengo una herramienta que pongo el documento en esa herramienta, analizo la póliza y le digo que me dé los puntos clave y que me diga qué puntos tiene que mejorar para ser la mejor póliza del mercado. Eso que yo hago como usuario lo hacen muchos usuarios. Entonces, el que vende esas pólizas de seguro le ha cambiado la historia. Porque él sabe que nunca nadie se leería una póliza, pero a se les van a leer. Con lo que eso ya cambia la manera de gestionar clientes, por ejemplo, ¿no? Pues herramientas de este tipo hay muchas. Y eso cambia la manera de actuar tanto del comprador como del vendedor. Es que la mayoría de gente, yo también creo que cree, incluso empresarios, que por el hecho de instalar el chat ya está digitalizado, ya tiene o está subido en la onda de la inteligencia artificial. Pero lo que yo creo que nosotros tenemos la suerte de haberlo visto, porque al final tú eres una persona que colabora con Biomol, tal, tú haces como un paquete específico por departamento. Es decir, primero analizo qué necesitas y en base a lo que necesitas te doy una solución. Claro, porque el departamento de administración tiene unas necesidades, el departamento comercial tiene otras y el departamento de investigación tiene otras. Entonces no sirve lo mismo para cada departamento. Pero tampoco hay que irnos muy arriba, porque también os digo que a mí me están saliendo muchas herramientas y no nos da tiempo ni a saber si son buenas o malas porque sale otra el día siguiente. Yo creo que hay que tomárselo con calma, saber más o menos cuáles son las principales, empezar a trabajar con ellas y poco a poco ir subiendo capas, ¿no? Porque van a haber capas, cada vez va a haber más, ¿no? Van a llegar los agentes, va a haber más cambios, pero ahora mismo es, si tú tienes un negocio pequeño, grande o mediano, entiende un poco cómo funciona e intenta mejorar un poquito los procesos. Solo con eso, optimización, ya estás. Del tiempo. Y a partir de ahí empieza a subir capas y empieza a ver. Nosotros en Biomol lo hemos visto, ¿no? En Biomol hemos visto un cambio importante, ¿no? Como hemos yo creo que se nos vienen personas, Ángel, Jessica, en plan, personas que dicen, es que esto me ha cambiado la vida, literal. Claro, tú tienes que leer una licitación, ¿y cuánto tardas en leer una licitación? Entonces, a lo mejor esa licitación, si haces con IA y sabes trabajar bien con IA, pues te ahorra muchísimo tiempo. Al final es una diferenciación. Nosotros en el Plus, desde que también contamos contigo, lo hemos notado, es un saltito de rapidez, de optimización, de calidad, de todo, porque al final no deja de ser la persona la que después usa esa herramienta. Claro. Lo que te hace es adelantarte, ser más rápido y dar ese salto al cliente. Claro. Lo bueno que tiene Plus es que cuando da esa información, una vez analizada la IA, el Plus sabe si esa información realmente es real o no, porque hay mucha información que no es real, ¿no? Esas alucinaciones que se habla de la IA. Entonces el Plus es capaz de buscar información, de mejorarla, pero siempre detrás de un equipo, ¿no? Que es capaz de analizarla, que es lo importante de las personas. Nosotros son herramientas. Entonces necesitas una herramienta de agilidad y, ¿no? Que produzca mucho mejor, pero luego otras personas que tengan ese conocimiento que tenéis en el Plus de poder mejorar, ¿no? Pero sin la parte de personas, la IA no nos funcionaría tampoco. Tiene sentido. Totalmente. La verdad es que siguiendo con la conversación que teníamos, pero me he hecho un poquito de vino porque la verdad que está bueno el don Aurelio, bodega Navarro López, la verdad, un gran amigo nuestro. No sé si había escuchado alguna vez esta bodeguita. Pues no, pero a partir de hoy habrá que probarla. Habrá que probarla, sí, no nos queda otra si no nos matan. que bueno, sí, siguiendo con la conversación que estamos teniendo, que creo que está siendo bastante interesante, al final las ventas no es solo de productos, también es de personas. Y hay una cosa que me gustó cuando te conocí por primera vez, cuando hablamos de LinkedIn, que dijiste que LinkedIn al final es un sitio donde te vende las personas, te vendes tú mismo, ¿no? Entonces, para ti, ¿qué es LinkedIn? ¿Qué crees tú hoy en día que es LinkedIn? Bueno, LinkedIn ha cambiado mucho. Cuando empezamos éramos muy poquitos y los mensajes se contestaban y generabas muy buen networking. Ahora hablamos de 1.000 millones, ¿no? Es muchísima gente en el mismo sitio, con muchísimo ruido, con muchísima gente que no ha entendido que esa red social no es un lugar para vender, que es un lugar de networking. Lo mismo LinkedIn es la única red que existe a nivel profesional, que eso no es bueno, porque no hay competencia, entonces marcan ellos las reglas del juego. Nos van cambiando la manera de generar visibilidad, porque tienen las reglas del juego. Entonces yo creo que LinkedIn es un lugar muy bueno para estar, pero es difícil conseguir los resultados que conseguíamos hace unos años. Es que, ¿qué resultados tienes que esperar de LinkedIn? Porque yo es la primera pregunta que me haría. Bueno, yo el primer resultado que creo que tienes en LinkedIn es que cuando te encuentren, tu imagen de marca sea correcta. Eso es lo primero fundamental, ¿no? Oye, me van a buscar, sin ninguna duda, para cualquier trabajo, para cualquier cosa que yo quiera hacer, me van a buscar. ¿Dónde van a ir a buscar? Pues van a ir a Google. Y como Google está indexado a LinkedIn, pues van a buscar LinkedIn. La imagen de marca que ofrezco es correcta. Pues en muchos casos no lo es, ¿no? Y no hay una segunda oportunidad por una primera impresión. Entonces, además que es verdad. Hay que tener la evidencia. Una vez tienes la marca, ¿cuál es el gran problema? Que no sabemos gestionar la red de contactos que tenemos.
pensamos que es un tema de volumen y de contactar con todo el mundo, no, hay que hacerlo bien. Es cirugía, ahí se hace cirugía. Y una vez tienes una buena marca y te das cuenta que puedes construir una muy buena red de contacto y networking, tienes que tener visibilidad, porque si no te ven no te recuerdan, y si no te recuerdan no te compran. Entonces tienes que jugar con las tres partes de LinkedIn, pero creo que es muy complicado porque hay mucho ruido, pero todo y así no nos tenemos que obsesionar con el volumen, ¿no? Si tienes una comunidad pequeñita, pero tú haces bien las cosas y tienes foco, generas mucha oportunidad de negocio. Yo os puedo decir que desde el año 2014 hasta hoy, todos los clientes que he tenido, el 90%, han surgido por situaciones por redes sociales, sobre todo por LinkedIn, ¿no? Pero he intentado ser muy coherente, he intentado tener foco, constancia, no entrar en jardines. Sí, no han sido avaricioso en ese sentido, ¿no? Sino, oye, sé perfectamente dónde está mi objetivo, poco a poco. Calidad. Poco a poco. Poco a Calidad poco. por encima de la cantidad. Y luego, bueno, pues oye, ser constante, ¿no? Tienes que entender que no es una red social, es una herramienta de trabajo que te genera networking. La verdad es que a mí me ha ido muy bien. Yo le tengo que agradecer a LinkedIn que gracias a ellos he tenido un posicionamiento muy bueno. Lo que pasa es que, bueno, que ya no Y a solo tu trabajo LinkedIn. también, no solo Sí, a ellos, ¿no? bueno, Tú habrás hecho algo, digo yo. Sí, lo he hecho, pero es cierto que si no hubiera tenido esa herramienta me hubiera costado mucho más, ¿no? Es una herramienta muy potente. Justo deciros también que creo que en mayo voy a hacer un evento con ellos, voy a estar con ellos en un evento conjunto que vamos a hacer. Que de hecho teníamos a una persona en común que es Paulino, ¿no? Exactamente. Es con Paulino. Pues el mundo es un pañuelo, de verdad. Vamos a hacer un evento conjunto en mayo de LinkedIn, y debo deciros que es una red donde hoy en día cualquier profesional que se tercie tiene que tener una buena marca. Y creo que es un lugar de futuro porque viene para quedarse. Y verdad, o sea, además que es verdad lo que tú dices, que la mayoría de las empresas, al menos que tienen una página de LinkedIn y tal, yo creo que no prestan tanta atención a lo que es la marca personal dentro de la empresa en sí, sino que se centran en la página de empresa y que al final lo enfocan a una parte comercial, de son estos mis productos, son esto tal, a la hora de la verdad no interesa ese tipo de contenido. Entonces, si tú fueses o un directivo, un CEO de una compañía que quiere empezar a introducirse en LinkedIn, ¿qué tipo de contenido le dirías que debería generar en ese sentido? A ver, las páginas de empresa en LinkedIn tienen poco recorrido, porque LinkedIn no se ha creado para páginas de empresa, se ha creado para perfiles personales. Entonces ahí hay que entender que lo que funcionará realmente serán los perfiles de los usuarios. Es que esto es importante. Es fundamental. Esto es importante. Y me lo encuentro y dicen, no, es que nosotros tenemos un montón de seguidores, pero no nos lee nadie. Bueno, es que yo no iría a LinkedIn a leer nada de una empresa, porque no es el lugar donde yo iría a leer nada. O sea, me tiene que encantar esa empresa para ir a LinkedIn y leerlo. Sí que quiero leer a personas de esa compañía que me aporten valor. Entonces hay personas en la compañía que cuentan cosas muy chulas. A esas personas sí que las sigo y que las quiero leer. Pero bueno, cualquier estrategia pasa pues más por las personas que por la empresa, sin ninguna duda. No es una red social de empresas, sino de personas. Y aparte tiene relación, porque al final la parte comercial va de eso. Quiero decir, esa intuición, esas relaciones, entonces como la consonancia del mensaje, tanto por la parte offline como la parte online. Claro, pero LinkedIn no es un lugar para vender. O sea, claro. Yo hay cosas que no entiendo, un señor que no me conoce de nada, una señora que no me conoce de nada, me mandó una invitación diciéndome que quieren tener una reunión conmigo mañana por la mañana. Y digo, oiga, perdone, pero es que como usted hay 35 que me han mandado un mensaje hoy, eso no funciona. O tú te has creado una marca previa y un reconocimiento de marca, o no te han contestado el mensaje, porque piensan que es un e-commerce, que aprieto un botón y compro, que no va así, que va de relaciones. Entonces, para que a ti te reconozca una persona cuando te manda una invitación, has tenido que hacer un trabajo previo muy importante. Y la gente llega y dice, no, mira, yo me creo una marca, cojo un bot, que empieza a mandar invitaciones y de 1500 me contestan 10 y saco 10 visitas. Digo, ya, pero te has cargado 1490 que nunca más te comprarán. Y esos 10 que vas a ir, de los 10, mejor sacas una venta y los otros no han dicho que no entienden nada. Entonces, ese tema de volumen yo no lo entiendo en LinkedIn. Creo que hay un gran error de pensar que es un lugar para ir al bulto a ver si consigo algo. Poco y bueno. Entonces yo trabajo con muchos directivos, con muchas marcas, y para mí el que lo hace bien en LinkedIn es que cuando manda un mensaje, su red le contesta. Es el que funciona bien. Al final LinkedIn no vende productos ni otra cosa, sino lo que vende es la fiabilidad de que cuando te busquen diga, esto es lo que nosotros queremos. Esta persona es la que yo estoy buscando. Pero no tú vender lo que tú quieres que te compren. Yo es que no lo llamaría casi ni vender, ¿no? Te diría, en plan, a lo mejor yo, que me puedo equivocar, pero lo llamaría más como el afianzamiento de la relación. La venta es una consecuencia, claro, ¿no? Todos vendemos, porque todos vendemos, pero es cierto que tienen una relación previa y una confianza, ¿no? Entonces, lo que sí que es cierto, cuando por LinkedIn te mandan un mensaje, contesta rápido, porque hay que ir a por ese cliente. A mí ¿no? eso me cuesta, que yo no contesto y luego me siento mal. Pero para que te llegue esa confianza, tienes que haber trabajado mucho. Y tienes que estar con mucha gente que te pide ayuda y que posiblemente no te va a comprar, pero te ayuda. Y creo que hay que ayudar. Llevo años ayudando a todo el mundo
y creo que hay que ayudar porque si puedo, está en mis manos, lo hago. Primero porque creo que hay que hacerlo y luego porque soy, como comercial he aprendido que oye, nunca sabes dónde llegará la oportunidad, entonces cuida a la gente y llegará. Pero hay un error en el concepto de LinkedIn, ¿no? No, es que este chico o esta chica tiene 1800 likes y le han pedido el informe gratuito 1500, sí, pero no va a vender nada, porque lo que quieren es el informe gratis, pero es que no saben ni quién lo ha hecho, se quedan con el informe y no saben quién está detrás. Entonces hay mucho ruido y poca chicha. Y desde el desconocimiento absoluto, Alex, ¿con qué tipo de proyectos son con los que tú más disfrutas? De decir, este tipo de perfil es mi target o mi público objetivo, 100%. Es que he vivido de todo tipo de proyectos. ¿Con el que más has disfrutado? Que tú dices, ostras, me doy cuenta que repito cierto patrón que a lo mejor no es tan recurrente, pero disfruto mucho. Hombre, ha habido proyectos que me han gustado mucho porque he viajado mucho. Hubo un proyecto muy, muy bonito que hice, por lo menos, nos cruzamos España 3 veces con 30 o 40 eventos por año. Fue una barbaridad porque imagínate la gente que llegas a conocer y lo que llegas a explicar, ¿no? Y luego proyectos muy bonitos cuando hemos podido medir los resultados. Eso es lo que más me ha gustado. Yo con una entidad bancaria que nos pusimos desde el inicio, lo hicieron realmente bien. Dijeron, esto hay que hacerlo, pero esto hay que medirlo. Y dije, es como se debe hacer, porque hay mesas que no miden, ¿no? Te quedas con... Sabes que ha funcionado bien, pero no te faltan datos. Pero estuvimos con una entidad bancaria midiendo desde el minuto 1 hasta que finalizamos el proyecto. Entonces, cuando tú ves el beneficio que generas con el trabajo realizado y te toca presentarlo en un comité de dirección, dices, aquí es donde dices, oye, pues sí, ¿no? Ha valido la pena el esfuerzo, ¿no? Aquí estoy yo. Claro, pero porque mides los resultados, ¿no? Entonces, es muy volátil todo el mundo digital, en las redes sociales, porque se quedan proyectos, bueno, sí, pero ahora lo hacemos nosotros, nos queda a medias, ahora sí, ahora no. Cuando tú empiezas y acabas, y tú ves los resultados, aquí es el resultado. Me gusta mucho el medir, ¿no? Y luego también, por supuesto, que he tenido la oportunidad de viajar y de estar con gente que si no hubiera sido por este tipo de trabajo no hubiera conocido, ¿no? Que yo soy un comercial, yo soy una persona que empezó de comercial, que es una dirección comercial y que de pronto cambia su vida por una apuesta personal y que acaba viajando. Yo me fui a Chile, a Argentina y a Uruguay en 2013 a contar lo que era LinkedIn. Y dije, pero yo qué hago aquí en Uruguay contando LinkedIn si yo soy un director comercial de España. Entonces me ha dado muchas oportunidades, creo que soy muy honesto con la gente que he trabajado y sigo siendo honesto, y me ha permitido conocer gente increíble. Y con todo lo que has vivido y todo lo que te queda por vivir, hasta donde has llegado, cuando todo termine, ¿cómo quieres que te recuerden? Como una persona, como que me puedas llamar por teléfono y que sepas que te lo cojo. O sea, yo creo que, mira, hoy justo me ha llamado un chico con el que tuve una relación hace mucho tiempo, viajamos, pero por motivos no nos hemos visto en 2 o 3 años, pero me ha llamado y sabe que yo le voy a contestar, entonces yo le he contestado enseguida, entonces que recuerden, o sea, no, yo a Alex le puedo llamar porque es una persona que puedo confiar en él. Yo con eso tengo suficiente. Me parece alucinante porque yo creo que todos los pocos líderes que conozco, que no son tantísimos, la verdad, porque requiere también de mucha deconstrucción, o sea, tenéis todos lo mismo en común. En plan, ser buena persona, ser empático, escucha activa, inteligencia emocional, es como... Me sorprende cómo nos satisface tanto esa parte, ¿sabes? O sea que me parece muy guay. Yo, ya te digo, yo me considero un currante, eso sí, mucho, curro mucho, me encanta mi trabajo. ¿Cuántos días estás en casa? Porque... Bueno, a ver, ahora he tenido años de viajar bastante más. Ahora, a raíz de la pandemia, cambiamos bastante el tema de viajes. Viajo, pero menos. Hubo unos años que no sabía ni dónde, cuando me levantaba el hotel no sabía ni dónde estaba. Decía, ¿en qué ciudad estoy? No sabía ni dónde estoy. He podido parar y eso también ha sido bueno. Pero es cierto que ahora, bueno, estoy disfrutando de otra manera, ¿no? Y entonces la ventaja que tengo ahora es que puedo elegir los proyectos. Yo recuerdo que durante años tuve que coger proyectos que dije, los cogemos con pinzas, ¿no? Pero ahora puedo elegir proyectos, por ejemplo, el proyecto de Biomol o de Plus, me encantó, pero cuando me encantó el proyecto, aparte que me gustaba, cuando me reuní con vosotros dije, aquí hay buena gente, aquí hay buena gente, entonces decidí que el proyecto me gustaba. Entonces, llega un momento en que puedes elegir los proyectos y eso es muy chulo. Es que al final, en relación con lo que estabais comentando y el aspecto que ha comentado ella de los líderes, es que el que lidera no tiene que mandar a un grupo de 200 personas, puede mandar a una persona a 4, pero es líder. Y esas son las características que hace un buen líder. Y tú hoy creo que nos las has explicado de sobra para considerarte no digno, sino de los mejores invitados que va a poder tener liderarte. Porque lo representa, porque eres el líder que no tiene que llevar a una empresa de 200 personas
para considerarte un buen líder? Yo digo, gracias por invitarme al podcast. Hago pocos porque es cierto, viajo mucho y me cuesta, ¿no? Compaginar. Te lo agradecemos también, que sabemos. Pero yo creo que me quedo con la idea de verdad, tengas la edad que tengas, es muy importante que confíes en ti. Si no confías en ti, no montes nada porque no es vas que a Rafa cerró ayer de la misma forma, o sea, no me vas a parece alucinante. Confía en ti, trabaja mucho, deja el ruido aparte. No hagas caso del ruido porque si fuera el ruido no harías nada. Totalmente. Sé constante y confía en las personas que te aportan valor positivo, aparte de la gente que no es negativa. Y yo estoy convencido que cuando tú trabajas mucho, muchas de las cosas suceden. Tardará más o tardará menos, pero suceden. Entonces tienes que intentar conseguir el objetivo que te marques. Y lo que no puedes es vivir la vida de otra persona. Tienes que disfrutar mucho con lo que haces. Y bueno, puede ser que la vida me cambie, pero puedo aseguraros que desde los 20 que empecé hasta hoy, he estado trabajando donde realmente yo he querido trabajar. Y eso por la noche me hace pensar, ostras, qué bien. Joder, qué suerte. Porque yo recuerdo cuando un momento dije, tengo que cambiar de mesa porque ya no me levanto. Yo estaba en Ticket Restaurant vendiendo millones de euros, pero yo ya no era contento. Ya quería cambiar. Dije, yo tengo que cambiar porque me tengo que levantar feliz. Fue cuando decidí cambiar para estar conmigo. En ese aspecto tengo grabado una frase de mi padre. Siempre que aquí nuestro amigo filmmaker el Juan la va a saber. En el momento que te tengas que levantar del sofá y te cueste, da un paso atrás. Porque entonces ya no estás motivado ni tienes ganas de hacerlo. En todo, hobby, gimnasio, trabajo. Ostras, yo cuando voy al gimnasio muchas veces me lo pienso, Si te cuesta levantarte del sofá para hacer algo que te gusta, o que en teoría te gusta, tú di. Es el momento de dar un paso atrás. Y que no pasa nada por equivocarte. Yo me he equivocado, hemos hecho un montón de cosas que nos hemos equivocado. Que somos humanos, ¿no? Y no pasa nada. Sería muy aburrido. Parece que te juzguen porque si te has equivocado ya no vale. Sí. Es normal que me equivoque. Ahora, si me equivoco, la segunda no volverá a pasar. Pero te has de equivocar, si no, no vas a aprender, ¿no? Entonces yo me he equivocado un montón de veces, no pasa absolutamente nada, pero con que una salga bien, ya estás. Ya estás súper bien. Entonces, bueno, ya os digo, estamos en un momento muy chulo. Van a venir muchos cambios. ¿Y lo vamos a vivir contigo? Sí, voy a intentar explicaroslos y vivir. Y sobre todo sí que recomiendo que creáis en vosotros. Es muy importante creer en ti, no hay otra manera de sacarlo adelante. En Plus Consultores estamos al día y tanto y Biomor también. En ello. Estamos en ello, estamos adaptándonos, pero queremos diferenciarnos gracias a ti. Totalmente. La verdad que sí. Yo creo que incluso cerrando con Vilas del Turbón, que es el agua de patrocinio que tenemos, que se me había olvidado decirlo, por cierto, que mil gracias por supuesto por el patrocinio. Yo creo que podríamos cerrar también, Alex, con si tuvieses que decirle algo pues a gente que quiere emprender, a gente diferente mentalmente hablando, en el sentido de cómo puedo ser diferente, cómo me puedo diferenciar y tal. ¿Qué tipo de libro, qué tipo de película recomendarías o incluso qué tipo de consejo le darías, a fin de cuentas? Bueno, yo el consejo que le daría a una persona que quiere emprender es que primero que escuche, que lea y que vea mucho. Pero que busque las fuentes buenas. El problema está en que muchas veces nos vamos a fuentes que no son las buenas. Tienes que identificar las fuentes o quién lo ha hecho realmente bien, no que te venda un curso por TikTok o por Instagram de que vas a ser campeón del mundo mundial. Que hay muchos. Sino buscar realmente quién realmente es bueno en la materia y a partir de ahí empezar a construir tu relato, ¿no? Necesitas ayuda porque es muy difícil inventar, es más fácil, ¿no?, transformar lo que encuentres hacia ti. Y luego que vas a dedicarle muchísimas horas. Y sobre todo tiene que ser algo que pienses que de aquí a 10 años seguirás haciendo. Porque tú no puedes decir, hago un proyecto y me paro los 6 meses, va a venir una ronda de financiación, me va a poner 1.000 millones de dólares y voy a plegar. No, eso no va así. Tú montas el chiringuito, lo peleas durante los 2 primeros años para ver si sobrevives. Si sobrevives, vas a mantenerlo en el tiempo, pero no te vas a quitar ni una hora de encima si no aprendes y mejoras. ¿Y de quién vas a aprender? De los mejores. Búscate gente que realmente te aporte. Y si puedes tener un mentor, jolín, eso fantástico. Es clave. A mí eso me parece súper complicado, pero ojo. Yo tuve un mentor. Tuve la suerte de ¿Se puede saber quién es? Mira, fue un señor, yo tenía 28 años y conocí a un señor, se llamaba Enrique Langarica, argentino, que cuando yo iba, él había vuelto 3 veces o 4 veces. Era impresionante. Entonces, yo cogí a ese señor y le dije que yo me quería pegar a él porque yo quería aprender. Y me permitió estar junto a él un montón de meses, incluso él montó una empresa y colaboré con él. Y os aseguro que fue el mejor máster que hice en mi vida. Joder, qué bien. Lo que yo iba a aprender con aquella persona, nunca me lo habían enseñado en una universidad. Era rápido como el viento, pero rápido. Aprendías a diario, entonces dije, yo me pego a esa persona. Entonces siempre tienes que pegarte a alguien que te ayude a mejorar. Si tienes la suerte que te deje,
eso no lo vas a conseguir en No ninguna está universidad. pagado, ¿no? No. No está Entonces, pagado. un mentor, si tienes la suerte de que alguien te ayude, es yo me acordaré siempre de él. Él ya no está con nosotros, pero fue de aquellas personas que dices, madre mía, cómo me has marcado la vida y cuánto he aprendido contigo. Fue maravilloso. Yo le tengo muchísimo recuerdo. Podemos concluir que las tips de Ale son formación, constancia, buenas personas a tu alrededor, Marca personal. marca personal y visión a largo plazo, que eso hoy en día falta mucho. Pues nada, muchísimas gracias, Ale. Ha sido una conversación, la verdad que creo que ha sido bastante buena. Creo que van a estar muy contentos los espectadores y van a aprender muchísimo. Gracias por venir a nuestro segundo episodio de Lidearte, hecho por el Plus Consultores. Y nada, que encantado de colaborar contigo, y si os ha gustado, pues suscribirse, seguirnos en todas las redes sociales, que veréis más veces a Ale ayudándonos. No, total, y sobre todo también por la parte de aplicar, que tú riñenos también cuando tú quieras, de cuando no hacemos los deberes, que hay que hacer los deberes, que yo creo que es la clave. Con lo cual, mil gracias por la oportunidad y, jolín, pues súper a gusto contigo. Pues a vosotros por invitarme, espero que el podcast funcione muy bien. Creo que tanto a Plus como a Biomol tenéis mucho que contar y lo estáis haciendo realmente bien. Y lo que sí me gusta de vosotros es que tenéis claro que hay que tener una mejora constante. Es la única manera de conseguir los objetivos. Con lo que espero vernos en otro capítulo y muchas Cuenta gracias con por ello, 100%. invitarme. Gracias. Si tú quieres, 100%. Gracias a vosotros. Pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias.